8:11 de la mañana, amigos. Nosotros continuamos con más de Primera Página conversando con César Aristimuño, quien es economista. Estábamos conversando en la parte anterior en los retos en que se enfrenta el Ejecutivo Nacional tras esta crisis económica. Pero le pregunto, en los últimos meses del año, ¿el Banco Central de Venezuela ha incrementado la impresión de billetes? Mira, la liquidez monetaria es una suma de monedas, efectivo, depósitos en la banca. Cuando el Banco Central aplica un encaje legal tan duro como el que ha aplicado, obviamente eso tiene impacto en la liquidez monetaria. ¿Por qué? Porque el efecto multiplicador del crédito, que es una variable importante en los términos de liquidez, porque es una consecuencia importante de aumento de la liquidez, al haber pocos créditos, el efecto multiplicador del crédito tiende a tener poco impacto en la liquidez monetaria, por lo tanto, pues la liquidez tiende realmente a desacelerarse un poco en ese sentido. No es que el gobierno, en términos generales, pudiéramos decir, ha bajado definitivamente su gasto, el gasto público, y como consecuencia de ello ha caído la liquidez. Claro. No. ¿Por qué? Porque el financiamiento del Banco Central de Venezuela, PDVSA, continúa su ritmo creciente. Eso no ha parado realmente. Lo que se ha desacelerado es el crecimiento de la liquidez en términos de que en lo que va de año, semanalmente el crecimiento ha sido cercano al 10% versus un 14% para el mismo periodo del año pasado. O sea, se ha habido realmente una desaceleración, pero por el otro lado definitivamente tienes un efecto pues, de gasto por parte del gobierno vía especialmente PDVSA. Hace algunas semanas fue implementado estas mesas de cambio por parte del Banco Central de Venezuela y del Ejecutivo Nacional. Ayer estaba leyendo un reportaje de un medio de comunicación e indicaba que solo 7 de los 31 bancos venezolanos están participando. ¿Es real esto? ¿Cómo ha sido la aceptación por parte no solo de los bancos, sino también de los empresarios venezolanos? Bueno, realmente esa decisión es una decisión que la pudiéramos considerar forzada, porque es una decisión que en vista que al DICOM desaparecer por fuerza mayor, porque Claro, no fue una decisión realmente de política económica, al gobierno no le quedó otra alternativa que trasladar realmente el tema de oferta y demanda de divisa al sector privado, vía banca privada y banca pública. Se abren las mesas de cambio y se crea un mercado de menudeo vía banca venezolana. No son 7, son aproximadamente 13 instituciones bancarias que están operando en el mercado de menudeo. En el mercado de las mesas de cambio, que estamos hablando que es un mercado más corporativo, porque es un mercado básicamente de transferencia de divisas al exterior vía realmente cuenta de corresponsalía, ese mercado está mucho más lento, muy pocas operaciones se han hecho en él, poca información se tiene en ese sentido. La información que se está recibiendo diariamente desde hace unas 2 semanas son las operaciones de menudeo, entiéndase, las operaciones de taquilla, que son las que el Banco Central todas las tardes informa, que ahora está informando, eso es importante señalarlo, ahora está informando el precio de compra y el precio de venta. Pero las operaciones realmente de las mesas de cambio, que son aquellas operaciones básicamente corporativas, por lo general operaciones por encima de $10.000, que los clientes piden transferencias al exterior, es mucho más complejo. ¿Por qué es más complejo? Porque realmente ahí tienes un tema de corresponsalía y no todos los bancos realmente venezolanos tienen corresponsalía realmente que van a asumir riesgo por las sanciones del gobierno de los Estados Unidos a disponer realmente de hacer operaciones de este tipo. Es decir, que los venezolanos aún acuden a la compra y venta de dólares por medio del paralelo, pese a las mesas de cambio. Ese mercado está allí latente. Esperemos que definitivamente ese mercado, en la medida en que vaya generando confianza, en la medida en que este mercado vaya adquiriendo más profundidad, realmente ese mercado paralelo pueda ir realmente pues, perdiendo consistencia. Pero para ello tiene que realmente haber una oferta suficiente de divisa que permita generar transparencia en el mercado. Hay mucho desconocimiento esta semana, señor Aristimuño, por esta decisión del Ejecutivo Nacional de implementar un nuevo sistema de pago alternativo. ¿Venezuela está en capacidad de hacer este nuevo método de pago alternativo y desligarse de alguna forma de Mastercard y Visa? Bueno, desligarse no consideramos que va a ser factible
poder generar un mercado alternativo sí es posible. Obviamente tienen que generarse todos los instrumentos tecnológicos. Hay una traba importante allí que es el tema de comunicaciones, porque las comunicaciones en Venezuela sabemos que realmente tienen serios problemas de falla. Entonces, mientras no tengamos la solución del tema comunicacional y que se le dé a la banca todas las garantías necesarias de que este sistema va a operar de manera eficiente y efectiva, realmente va a ser difícil colocar este sistema complementario en los términos establecidos dentro del decreto. Cuando son las 8:17 de la mañana, queremos agradecerles a ustedes su participación a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página. Ya somos tendencia en la posición número 2 en Venezuela. De inmediato, el encargado de presentar sus comentarios y sugerencias es Halim Naim. Muchísimas gracias, Sue, por el pase y bienvenido a nuestro invitado el día de hoy. Vamos a comenzar la participación de la audiencia con Bolívar Divisas, que dice: señor Aristimuño, si no hay divisas que aportar por parte del gobierno, ¿cómo el Banco Central de Venezuela puede hacer todas esas actividades en el sector bancario privado? Es que el sector privado se está alimentando básicamente de ofertas de privado. El Banco Central de Venezuela prácticamente ya no tiene realmente carácter de oferente importante, a pesar de ser el Estado el principal proveedor de divisas en el país históricamente, por realmente pues, ser el principal exportador en términos de divisas. Por lo tanto, es un mercado que se está alimentando básicamente con recursos del sector privado. Bien, seguimos leyendo los comentarios y vamos de nuevo con @BolívarDivisa, que dice, @Primera Página, señor Aristimuño, ¿usted cree y aprueba un cambio de modelo económico totalmente dolarizado, tipo $1, $1 muy parecido al panameño? Bueno, es muy difícil realmente hacer un análisis de esa pregunta en tan corto tiempo, pero no hay duda que la economía venezolana es una economía que se está dolarizando cada vez más. Es una economía que de facto realmente cada vez más las transacciones se realizan en dólares. Muchas veces en la economía no es necesario definitivamente dictaminar decretos, sino que la realidad, por ser una ciencia social cuyo impacto realmente lo permea toda la población, es al final la realidad. Hoy por hoy, muchas transacciones en Venezuela y cada vez en términos crecientes se están haciendo en dólares. Tenemos el comentario de HM, @Héctor Molina 2, dice, etiqueta Primera Página, buen día, señor economista. Según sus conocimientos, ¿por qué sucede lo de la inflación galopante que hay? ¿O en el gobierno tienen otros conocimientos de economía? Bueno, realmente hay que señalar algo que es importante. La inflación se ha desacelerado. En los últimos 3 meses estamos en una inflación de 2 dígitos. Para el mismo periodo del año pasado, esa inflación era de 3 dígitos. Eso se debe básicamente, más que a una creciente oferta, se debe básicamente a una desaceleración en la demanda, que es lo que hemos dicho. La caída en la demanda, que está afectando realmente la venta de las empresas, es lo que está permitiendo que los precios no continúen realmente en una espiral mucho más acelerada que la que tuvimos el año pasado. Eso no significa que la inflación realmente no va a crecer. La inflación va a seguir creciendo, pero en términos de desaceleración hasta ahora. Vamos a ver realmente cómo se mueve en términos de lo que resta del año. Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes por enviar sus preguntas y dudas a nuestro invitado de la mañana de hoy, que es César Aristimuño. Antes de terminar la entrevista, quisiera preguntarle por las reservas internacionales de Venezuela. ¿Cómo está esa situación? Economistas han indicado que ha bajado satisfactoriamente esta cantidad en nuestro país. Sí, mucho. Definitivamente el componente de reservas internacionales en la parte líquida es muy bajo. Estamos hablando de que básicamente ahí la gran parte de esas reservas internacionales están representadas en oro, lo cual pues realmente le da muy poca liquidez a las reservas internacionales. Venezuela, recordemos que está en sus mínimos niveles realmente históricos de producción en relación a los últimos 30 años. Venezuela está produciendo hoy menos petróleo que lo que produce Colombia, teniendo Colombia pues muchísimo menos reservas que las que tiene Venezuela en términos de petróleo. Así que lamentablemente pues las reservas internacionales están en mínimos realmente. También economistas han hecho la comparación, y es que el Ejecutivo Nacional no tiene dinero, no le está entrando dinero en la caja. ¿Cómo está esa situación? ¿Usted cree que el gobierno no tiene capacidad de reaccionar para medidas económicas eficientes y se necesita un cambio político para mejorar?
esta situación en Venezuela? Bueno, sin duda que los ingresos del gobierno han caído fuertemente. El hecho de que realmente la producción petrolera esté en niveles cercanos a 700.000 barriles, de los cuales no todo lo que se exporta se cobra en efectivo, nos dice que realmente el nivel es histórico. Las importaciones este año estarán cayendo severamente, muy fuertemente, producto de esa cantidad de recursos menos que hoy tenemos en el país. Si es conveniente un cambio de modelo realmente económico, sin duda. Si para ello es necesario un modelo de cambio político, pareciera que realmente el gobierno ya tiene 20 años con una consistencia de un modelo que los resultados están allí, son resultados negativos, no son resultados de conveniencia para la población venezolana. Por lo tanto, el gobierno debe realmente buscar las maneras de ver cómo rectifica, so pena de que definitivamente se genere el cambio político que muchos están esperando. Y por último, si no emite estas medidas económicas eficientes, ¿cómo ve el panorama en los próximos 3 meses? No, en los próximos 3 meses el panorama económico va a ser muy difícil, realmente muy difícil, hay que estar consciente de ello, hay que decirlo con mucha responsabilidad. Las sanciones económicas definitivamente todavía no han profundizado su penetración, pero para los próximos 3 meses el impacto realmente va a ser muy duro y la población venezolana debe estar preparado para ello. Es lamentable decirlo, pero es la realidad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Encantado de saludar. Estábamos conversando con César Aristimuño, él es economista y nos daba su impresión sobre la situación económica que se vive actualmente en el país. Cuando son las 8:23 de la mañana nos corresponde realizar una nueva pausa comercial, pero no se aparte porque en breve continuamos con más de Primera Página.